señores. En primer lugar, vamos a ver el orden en el que tenemos aquí los temas que abordamos en el día de hoy. El país no ha tenido constitución superior a la de 1844. Hay psicopatías desbordadas en varios crímenes. Hablamos de la cuestión esta de la vaguada y también de otra situación ahí, ya del orden político. Pero quiero reiterar, señores, que la Constitución nuestra es la Constitución del 6 de noviembre de 1844. Esa Constitución ha recibido 38, 39 modificaciones, pero en esencia todas las garantías que ella contiene fueron las establecidas en 1844. Y realmente por las cuestiones de los prejuicios con lo que se suele examinar nuestra historia, se tienen prejuicios, valga la redundancia, sobre esa Constitución. Básicamente por dos razones. La primera es porque en ella pues se impuso un artículo que fue el artículo 210, y la segunda es porque está la fábula de que había un proyecto constitucional duartista que supuestamente los conservadores echaron a un lado y que esa no fue la constitución que habría aspirado Juan Pablo Duarte, sino que esa fue una supuesta constitución conservadora. No podía ser una constitución conservadora. No lo es y no lo fue nunca. Porque esa constitución era hija de varias circunstancias que impedían que fuera una constitución conservadora. Pero además, ya había una experiencia constitucional entre nosotros. Y por eso ese texto, ese documento, pues tiene el nivel que alcanzó esa Constitución del 6 de noviembre, proclamada el 6 de noviembre de 1844. Muchas personas ignoran que los dominicanos estamos haciendo constitución desde el año de 1812. No fue sencillamente que la Constitución de Cádiz de 1812 rigió en el país porque al país le fue impuesta siendo el país una colonia española. No fue simplemente que esa Constitución rigió en este país por eso. Esa Constitución rigió en la colonia española porque la colonia española fue parte de la constituyente en la que se elaboró esa Constitución y estuvo representada. Y menciono esto para que veamos de dónde venía nuestra experiencia constitucional, que no era ya una cuestión de improvisación. En esa constituyente de Cádiz, la colonia española fue representada por el señor José Álvarez de Toledo. Y esa constitución de Cádiz, es una institución una constitución de un carácter tan liberal que aprobó las siguientes cosas. Número uno, la limitación del poder de la monarquía. Número 2,
la abolición del feudalismo. Número 3, la igualdad entre los peninsulares y los americanos. El final de la Inquisición, el final de la esclavitud. A que Boyer llegó a Santo Domingo y abolió la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud la abolió la Constitución de Cádiz de 1812, que rigió en el país. Es cierto que después de que el rey Fernando VII fuera liberado, 2 años después abolió la Constitución de Cádiz, pero esa Constitución rigió entre nosotros. Y podemos decir que la Constitución de Cádiz es la abuela. La Constitución de Cádiz es la abuela de la Constitución del 6 de noviembre de 1844. Porque después vendrá la madre de esa Constitución. Y la madre de esa Constitución va a ser la Constitución de Estados Unidos, la de 1787. Esa va a ser la madre de esa Constitución, es decir, la Constitución estadounidense. Entonces, ni la Constitución de Cádiz puede considerarse una Constitución conservadora, ni la Constitución de Estados Unidos. Pero hay 2 patas ahí que faltan en esa mesa. Hay 2 patas que faltan en esa mesa. Porque ya hemos hablado de la abuela, ya hemos hablado de la madre de esa Constitución de 1844. Pero también esa Constitución tenía 2 tías que no eran conservadoras y que impactaron en ella de manera bastante influyente. La Constitución de Haití de 1843. En esa Constitución, los diputados de la parte española participaron muy activamente. Es decir, que nuestra más reciente experiencia constitucional a la hora de discutir la Constitución de 1844 había sido nuestra participación bastante activa en la reforma constitucional que se llevó a cabo en Haití en el año de 1843. Y además, entonces, viene la influencia de la Revolución Francesa de 1789, por donde una constitución que está embebida de todos esos factores va a ser una constitución conservadora. Ahora, ¿por qué se tiene esa concesión? Bueno, porque como la Constitución no se conoce muy poco, la Constitución de 1844, el propio Tribunal Constitucional, entre su gran labor de formación, debe hacer una edición de la Constitución de 1844. Nosotros debemos tener una edición de la Constitución de 1844, porque eso evita que lo que conozcamos de esa Constitución, ¿qué es lo que conocemos de esa Constitución? Pues el famoso artículo 210. El famoso artículo 210 de esa Constitución es lo que conocemos de la Constitución. Aquel artículo que dice lo siguiente, el artículo 210 de esta Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Bueno, durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz
el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y la seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Bueno, esto es una imposición. Esto es una imposición a los 32 constituyentes que son rodeados en el recinto en San Cristóbal, donde está la constituyente, por más de 250 hombres armados. Aún así, esos constituyentes presentan resistencia a la aprobación de ese artículo, como se opusieron a la aprobación de un préstamo que pretendió introducir Santana, y plantearon que eso no era realmente el objeto de una constituyente. Pero ¿qué pasa? La política se construye de avances. El mejor político no es el que fracasa no haciendo nada. No haciendo nada porque no pudo hacer lo ideal. No. El político es aquel que en todas las coyunturas, pues marcha hacia adelante. Es decir, trata de sacar progreso, avance de toda la coyuntura. No importa que el progreso que quiera alcanzar no sea todo el que la sociedad desea, pero que la sociedad no vaya hacia atrás, sino que vaya hacia adelante. Entonces, vamos a ponerlo en el zapato de aquellos constituyentes que se oponían a ese artículo 210. Pero ¿qué pasa? ¿Qué previeron ellos? Ellos tenían dos opciones: fracasa la constituyente y arrancamos sin una constitución; fracasa la república porque no solo se trata de una amenaza militar, sino que hay una advertencia por parte de Pedro Santana de que no va a aceptar la presidencia sin esas condiciones, en un país que acaba de salir de una invasión que estuvo a punto de hacer colapsar la república. Me refiero a la invasión del presidente Charles Rivière Gerard, derrotada tanto el 19 como el 30 de marzo en la batalla de Azua y en la batalla de Santiago. Entonces, no era que después de esa derrota ya se había desaparecido el peligro haitiano, porque después hubo más de 10 invasiones de Zulú. Entonces, realmente había motivos para que quien fuera a gobernar entendiera que necesitaba un mando unificado, que no podía darse el lujo frente a cualquier amenaza de tener que hacer una convocatoria al Congreso que tal vez ni estaría en capacidad de reunirse. Y entonces apeló a que eran imprescindibles esos poderes. Los otros, ¿qué hacen? Bueno, es mejor tener una constitución. Es mejor tener una constitución y es mejor que la república empiece a transitar en una cultura democrática, aunque esté limitada por esta coyuntura de guerra y aunque esté limitada por este artículo. Lo correcto era avanzar, y avanzar con una constitución que, mire, señores, no hay cosa que usted se encuentre en esa constitución que usted tenga ahora que no venga de esa constitución de 1844, porque la supremacía de la Constitución queda establecida en esa Constitución de 1844, y eso es lo que nos permitió en la reforma del 2010 tener un tribunal constitucional.
Pero eso no sale de la nada. Eso no sale de la nada. Usted tiene, por ejemplo, artículos. Yo citaba recientemente en mi columna dos artículos solamente de esa Constitución. El artículo 125. ¿Qué plantea el artículo 125? Ningún tribunal podrá aplicar una ley inconstitucional, ni los decretos ni los reglamentos de la Administración General, sino en tanto sean conforme a las leyes. Pero el artículo 35, ¿qué plantea? No podrá hacerse ninguna ley contraria a la letra ni al espíritu de la Constitución. En caso de duda, el texto de la Constitución debe siempre prevalecer. Y usted sigue buscando y se va a encontrar con una serie de cosas que después lo único que nosotros hemos hecho es ampliarla o precisarla o adaptarla a circunstancias de los nuevos tiempos. Pero en esencia, partiendo de ahí. Ahora, para tratar de quitarle mérito a esa Constitución, entonces hay unos inventos que tratan de colocar otras constituciones por encima de esta, de que en su carácter liberal, que la Constitución más liberal fue supuestamente la de Moca del 58, que la Constitución del 63. Yo no sé si fueron más liberales, pero fueron constituciones. Porque también hay que preguntarse eso. Fueron constituciones. Y la pregunta no es ociosa. La pregunta se la hace Ferdinand Lasalle. Se la hace Ferdinand Lasalle porque Constitución no es un libro en el que se disponen muchas cosas. Eso no es Constitución. Eso es lo que plantea Ferdinand Lasalle. Él es que habla del pedazo de papel al que se refirió Balaguer. Eso es papel, eso es pedazo de papel, decía Ferdinand Lasalle. Si una Constitución no guarda relación con el orden de los poderes formales e informales que son determinantes en la vida de un país, es decir, si es una cosa ilusoria que está por encima de la realidad de un país, no es Constitución, es un pedazo de papel. Eso no se lo inventó Balaguer. Eso lo plantea el padre del constitucionalismo, Ferdinand Lasalle. Entonces, no es que mira, que esta puede ser mejor, que esta puede ser, porque esta plantea esta plantea todo lo que a mí se me ocurra. Todo lo que a mí se me ocurre y me pase por la mente de que pueden ser cosas que estén garantizadas en una Constitución, yo la plasmé en esta. Entonces dice el profesor Lasalle, pero usted entonces le está pidiendo peras al manzano, no se le puede pedir peras al manzano. No, la Constitución tiene que guardar una relación con las realidades de un país y dentro de esas realidades ser el marco que rige, que garantiza una serie de cosas, pero no me vengan con mira, que esta planteaba esto y aquella planteaba aquello, era más avanzada. ¿Y qué? ¿Rigieron? ¿Tuvieron vigencia alguna? Entonces, en algunos aspectos, ¿no? Porque en otros aspectos hay cosas, por ejemplo, la Constitución del 63, que ya eran los planteamientos de la izquierda democrática de la época que no solo se instauraron aquí. Cosas como, por ejemplo, la desaparición del hijo de la calle, que no había hijos de la calle, habían hijos, etcétera, etcétera. Pero ya eso no fue solo un factor nuestro, sino que son cambios que van dando la sociedad. Entonces, en definitiva, dejémonos de tontería. La Constitución nuestra, repito, es la del 6 de noviembre de 1844. De ella debemos estar orgullosos como
como dominicanos. No hemos tenido en términos constitucionales nada que sea superior a eso. Y esa ha sido nuestra guía permanente desde su proclamación hasta ahora.